Por lo tanto, hoy día vamos a aprender acerca del poder de las palabras, ¿ya? Y leemos, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpiente y de aves y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que el Señor bendiga su palabra. Yo he predicado de este pasaje anteriormente en el pasado. Hemos hablado acerca de una arista ¿cierto? De este pasaje tan emblemático y tan importante que dice Santiago. Pero hoy día quiero hablar, ¿cierto? Como dije, acerca del poder de las palabras. El poder de las palabras. Y para eso quiero con ustedes, y quiero que ustedes estén muy atentos, desarrollar tres ideas con ustedes, que tiene que ver con la influencia de las palabras, la iniquidad de las palabras y la inconsistencia de las palabras. ¿Ya? Estas tres ideas vamos a desarrollar: la influencia, la iniquidad y la inconsistencia de las palabras, de nuestras palabras, las palabras que están en nosotros. ¿Ya? Es muy importante entender, ¿cierto?, que cuando comprendemos las palabras o analizamos las palabras, dice que ellas comienzan, ¿cierto?, y las descubrimos muy temprano en nuestra vida, ¿ah? en nuestra primera infancia. Cuando somos muy pequeños descubrimos las palabras y comenzamos a hablar y comenzamos a comunicarnos y comenzamos a expresar lo que está dentro de nosotros. Recuerde que Mateo, y lo vamos a ver más adelante, yo le voy a dar la cita, pero solo lo voy a mencionar en este momento, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, ¿cierto? Nosotros nos llenamos de palabras, ¿ah? Nos llenamos de palabras de todos lados, porque de todos lados escuchamos voces, ¿cierto? De todos lados escuchamos voces y conocimiento, nos llenamos de eso y son dibujadas o escritas en nuestra propia hoja, la hoja de nuestra vida, ¿ya? La hoja de nuestra vida. Y bueno, nosotros las vamos reproduciendo, hablamos de ellas, de esas mismas palabras que llenan nuestro corazón, y debemos escucharnos, incluso debemos aprender a escuchar nuestra propia voz, nuestras propias palabras, de eso estoy hablando, nuestras propias palabras, porque muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos de lo que estamos hablando
o de lo que hablamos. ¿Sabe? Muy importante, ¿cierto? Que entendamos que las palabras tienen un poder, ¿cierto? De influencia sobre cada uno de nosotros. Cuando pensamos, y quiero que ustedes vayan allá, al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21, Proverbios, vamos, tengan ahí marcado Proverbios, porque tengo varias citas del libro de Proverbios que quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con las palabras. ¿Ah? En otras palabras, lo que somos, lo que somos. En Proverbios 18, 21, dice, para que ustedes vean cuál es el poder de influencia que las palabras pueden tener en nosotros, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Escuche bien. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, debemos decir, y como yo les decía, las palabras, lo que hemos escuchado desde muy pequeños hasta hoy, nuestros días, son plasmadas en nosotros y pueden tener un poder de influencia tan grande que dice que de ella depende la vida y la muerte. Y que incluso no solamente pueden proveer o pueden resultar, o de ella provienen la vida y la muerte, sino también que ellas, ¿cierto?, dan su fruto, dan su fruto, ¿ah? Dan su fruto. Qué importante, ¿cierto?, cuando el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, ¿cierto?, a nosotros, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Bueno, a veces pensamos en los garabatos, pensamos en las palabras, ¿cierto?, que están ahí, ¿cierto? Pero debemos pensar, ninguna palabra corrompida, corrupta. Debemos pensar, si las palabras tienen un poder, las palabras tienen una influencia de vida o de muerte, que dan un fruto, debemos medir, ¿cierto? Porque a veces no solamente nuestras palabras corruptas, sino que también nuestras palabras ociosas. Y que debemos pesarla, debemos medirla, debemos consensuarla con nosotros mismos antes de poder hablarla. Ustedes saben que el proverbio mismo dice que a veces cuando callamos pasamos por sabios. ¿Ah? Y dice que debemos ser tardos para hablar y prontos para escuchar. A veces somos muy rápidos para hablar, para emitir palabras, sin considerar la influencia que las palabras pueden tener en la vida nuestra, y no solo en nuestra vida, porque como dijimos, no solamente pueden afectarnos a nosotros, sino también hoy día y aún más afectan a los demás. Y debemos pensar en este poder que las palabras tienen de vida o de muerte, que darán su fruto. Santiago, que acabamos de leer, y que es nuestro texto, nos dice a nosotros, ¿cierto? Primero que nada, cuando habla de las palabras, dice que todos nosotros ofendemos. Y que todos nosotros ofendemos de muchas maneras. Las palabras pueden ser muy peligrosas. El proverbio dice que pueden ser como una espada. ¿Ah? Una espada filosa. Por lo tanto, debemos tener cuidado. Cuidado. Porque a veces, ¿cierto?, cada palabra
Y ustedes saben que una palabra está compuesta por letras, está compuesta por sílabas, ¿cierto? Que permiten formar palabras. Pero las palabras a veces pueden parecer incluso, como digo, a veces nosotros como creyentes hemos adoptado un vocabulario, una forma de hablar, donde quizás, y por eso digo que debemos ampliar el concepto de corruptas o corrompidas. ¿Ah? Corrompidas. Porque saben ustedes que las palabras no necesariamente tienen que ser un garabato para ofender a alguien. Y una manera de ofender a los demás es a través de las palabras. Pero sabe, esta ofensa no es una ofensa cualquiera. Pueden influenciar para vida o para muerte en la vida de una persona. Santiago, como decía, y vuelvo allá, quiere ilustrarnos, ¿cierto? Cuán sencillas a veces pueden ser las palabras o pero cuánto daño pueden causar en nosotros. ¿Cuánto daño pueden causar en nosotros? Recuerde que estamos hablando de la influencia que las palabras tienen, en el poder de las palabras. Y sabe, Santiago nos da tres ejemplos pequeños. Él los llama pequeños, porque son pequeños. Por ejemplo, ¿cierto? Para ver que aún en lo simple que puede ser una palabra, ¿ah? Y que a veces puede parecer que tampoco podamos darle un sentido tan fuerte, pero tienen un impacto tan grande que van a afectar en nuestra vida. Porque recuerde que dijimos que el proverbio dice, ¿cierto?, que son de vida o de muerte. Y miren, las palabras, dice Santiago, que pueden ser como un freno, ¿cierto?, que es puesto en la lengua, bajo la lengua del caballo. Algo tan pequeño para poder dirigirlo, darle la orientación, la dirección que nosotros queremos. Para tener el control y llevar, ¿cierto? Y andar por el camino correcto. Porque a veces no medimos nuestras palabras y no caminamos por el camino correcto. Pero no solamente habla del freno, también habla del timón. Un pequeño timón, y usa la palabra pequeño, ¿eh? Un pequeño timón para dirigir un gran barco. Nuevamente, las palabras, ¿cierto?, pueden ser una frase, puede ser algo tan pequeño, puede parecer algo tan insignificante. Una palabra puede incluso ir sin sentido. Muchas veces cuando decimos cosas sin medirla, el poder que pueden tener, decimos, no, es que no es lo que quise decir. No, es que yo no quería decir eso. No, pero no tiene, no, lo que te dije no es que te quería ofender de esa manera. ¿Ah? Pero el impacto que tendrán, ¿cierto?, es que puede llevar a dirigir la vida de una persona. Mire, qué interesante, ¿cierto?, que usa la ilustración del timón con un barco. Las aguas en la Biblia o el mar representa multitud y representa también, ¿cierto?, todo lo que es nuestra tribulación.
en la vida. Y Santiago usa esta ilustración para decir, ¿cierto? La vida no es fácil. Tiene su adversidad, tiene sus pruebas, tiene su tribulación. El Señor Jesucristo nos advirtió de eso. Y sabe, las palabras pueden tener una influencia en la vida nuestra. ¿Cómo enfrentamos la vida? La tribulación, las pruebas, la adversidad. A veces lo que hemos dicho, lo que hemos comunicado. ¿Eh? Lo que hemos comunicado, ¿cierto? Y a veces puede ser tan simple, ¿cierto? A veces, mire, le pongo una ilustración muy práctica, muy sencilla. A veces vamos a visitar a un enfermo y está moribundo, está grave. Cuando alguien está enfermo, viene la tribulación, viene el miedo, viene todo lo que significa la muerte. Y nosotros, ¿cierto? Imprudentemente, a veces nos estamos sentados al lado de ellos y nos dicen, no, es que tengo un cáncer. Ah, sí, yo la otra vez, mi tía se murió también de cáncer y sabe que fue tan doloroso y le empezamos a contar, en vez de usar palabras de aliento, de ánimo, a veces a su tribulación, a su tormento, a su prueba, nosotros le agregamos más pesar. Cuando la Biblia, ¿cierto? Cuando habla de las palabras, y implícito en ello está en que nosotros tenemos que alentarnos y animarnos unos a otros. Pero a veces cuando vamos a visitar a los enfermos o visitamos a una persona en desgracia, en vez de alentarla, la desanimamos más. A veces el enfermo o el desanimado dice, ¿a qué hora se va? ¿Por qué vino? ¿Qué hace aquí? ¿Ah? Quiere cambiarnos incluso el tema. Porque las palabras tienen una influencia y van a afectar en nuestra vida. Van a afectar, vamos a ver más adelante, ¿cierto? Debemos aprender que las palabras deben ser controladas. Esto quiere decir que nosotros debemos tener un control de ellas, debemos tener un control de nuestras palabras. ¿Sabe que las palabras siempre van a producir una reacción en cadena? Miren lo que dice el proverbio. Vuelva allá. Proverbios 17, versículo 27. ¿Ya? Esta vez, Proverbios 17, 27. Dice de la siguiente manera. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Se acuerda usted? Que las palabras siempre van a producir una reacción en cadena. ¿Ah? Van a producir una reacción en cadena. ¿Sabe usted que las palabras, porque debemos decir que las palabras, y espero que usted lo vaya internalizando, son lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, y permiten hablar y expresar eso, comunicarlo. Cuando hablamos de la amargura, cuando hablamos del odio, la rabia, cuando hablamos de la tristeza, del asesinato, de estas psicopatías, ¿ah? De sentirnos desquiciados. ¿Ah? Y desquiciados no es solamente llegar, ¿cierto?, al punto de poder, ¿cierto?, decir, hacer daño a otros, sino contra nosotros mismos. Y a veces debemos pensar que a veces cuando decimos no quiero vivir más, debería morirme, no sirvo para nada, no soy bueno para nada,
es decir, que estamos desquiciados de nosotros mismos, no estamos despreciando a nosotros mismos. Y sabe, todo esto es abstracto, porque alguien puede decir qué es la amargura, cómo dibujar la amargura. ¿Cómo alguien podría dibujar la amargura? ¿Por qué nos hemos llenado de amargura, de odio, de rabia, de desquicio? ¿Por qué nos hemos llenado de eso? Muchas veces por las palabras que se han escrito en nosotros, por las palabras que hemos escuchado, que hemos recibido, de aquellos que han plasmado en nosotros palabras que nos han llevado al punto de estar amargados, de estar tristes, de odiar a todo el mundo, de odiar la vida incluso. Mire qué poder tienen las palabras. ¿Cómo pueden influenciar en la vida de una persona? ¿Sabe? El Señor Jesucristo nos enseñó en esto, ¿cierto? Diciendo en Colosenses capítulo 4, versículo 6, allá Colosenses, capítulo 4, versículo 6, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabe? El Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo, ustedes son la sal del mundo. ¿Sabe? Nuestras palabras, lo que nosotros somos, pueden dar sentido, pueden dar sabor, pueden dar sazón, no solo a nuestra vida, sino también a la vida de los demás. ¿Sabe? De nuestros labios deben salir palabras que produzcan salud. Así decía Pablo también en segunda de Timoteo, en la revelación, cuando él decía, ¿cierto? En el capítulo 1 de segunda de Timoteo, versículo 13, que dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Las palabras pueden producir vida o muerte, pueden producir salud, pueden proveer salud espiritual a lo que somos cada uno de nosotros, pueden contribuir. Pueden contribuir a la sanidad y a la salud espiritual de las personas. ¿Se acuerdan lo que decía Santiago en el capítulo 3, versículo 2? Que nosotros ofendemos y ofendemos muchas veces. Muchas veces. ¿Saben? A veces nuestras palabras tienen una influencia demoníaca. Tienen una influencia diabólica. Tito, en el capítulo 2, en el versículo 8, ¿cierto? Dice, Tito 2:8, dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabe usted que Dios un día nos va a pedir cuenta por cada palabra que hayamos dicho? Porque eso es lo que somos. Por cada palabra que hayamos dicho. Tenemos que tener cuidado, porque daremos cuenta de ello. ¿Ah? Dios nos va a pedir cuenta por nuestras palabras. ¿Sabe? El pastor MacArthur, cuando habló de las palabras,
refiriéndose a la lengua, pero a las palabras. Él dijo que nuestras palabras eran malvadas, perversas, engañosas, amargadas, sensual, viles, insensatas, difamantes, chismosas, corruptas, aduladoras, maldicientes, contenciosas, crueles, inmundas, aduladoras, jactanciosas. Estos epítetos que el pastor MacArthur sacó no son una invención de él. Lo hizo de la Biblia. De ahí lo sacó. Y dice que no termina. Porque a veces nuestras palabras son de esta manera. Pero debemos recordar que tienen una influencia, que tendrán un impacto en la vida de cada uno de nosotros. Y no solo en nosotros, sino también en los demás. Recuerde que Santiago nos recuerda y nos dice que ofendemos y ofendemos de muchas maneras. Recuerde que las palabras no solamente tienen una influencia, sino también son inicuas. Porque la maldad de las palabras también es grande. También es grande. Recuerde que no solamente son un freno, no solamente son un timón, sino una chispa. Algo pequeño que puede encender un gran fuego. Y puede reducir todo a ceniza. Y puede llevarnos a tener palabras diabólicas en nuestra vida. Para con los demás y a veces para con nosotros mismos. Pero debemos decir que son el fruto del impacto de lo que han escrito en nuestro corazón. Muchos. Debemos tener cuidado de ellas. ¿Sabes que las palabras las usamos en toda instancia? En todo tipo de relación. Padres, hijos, esposo, esposa, amigos, hermanos, tíos, primos, incluso con los desconocidos. Y dice Santiago que nosotros ofendemos y ofendemos de muchas maneras. Aún más, Santiago dice que nuestras palabras a veces son como un veneno mortal. O sea que nuestras palabras, como decía MacArthur, son venenosas. O sea que pueden producirle, como hemos visto en el Proverbio 18:21, la muerte a una persona. Pero pastor, yo con una palabra no he matado a nadie. Claro que usted no ha matado a nadie con una palabra físicamente, pero usted con una palabra puede matar el carácter de una persona. Usted puede matar el carácter de la persona que más ama a usted en su vida, de su esposo, de su hijo, de su padre, de su madre, de su hermano. Recuerde que las palabras nos permiten comunicarnos y relacionarnos con los demás. Si no hay palabra, no hay comunicación. Pero pueden matar el carácter, la vida espiritual de una persona. Santiago dice que las palabras pueden ser tan venenosas y que pueden envenenar todo el cuerpo. ¿Sabe que las palabras mal usadas contaminan todo nuestro cuerpo? Todo nuestro cuerpo. Bueno, debo decir que de un creyente no deben salir palabras groseras ni soeces. Si usted todavía lucha con los garabatos, debe orar al Señor mucho y pedir, Señor, quita esto de mí. Cuando usted se relaciona con su esposa, con su esposo, con su hijo, con su hermano, con cualquier persona y usa garabato, debe orar mucho al Señor y sacarla de su vida. Pero también debe tener cuidado porque dice que las palabras pueden ser un veneno mortal. Y recuerde usted que eso se llama también el reflejo de lo que usted es. Porque de la abundancia, recuerde eso, del corazón habla la boca.
Santiago dice que no solamente son venenosas, sino que ellas son un mundo de maldad. ¿Sabe que las palabras son un mundo de maldad? Creo que todos nosotros debemos reconocer, ¿cierto?, que hemos ofendido o que en algún momento hemos dañado a alguien con nuestras palabras. Con intención o sin intención. Pero si fuimos necios y no medimos nuestras palabras, lo hicimos. Dañamos a alguien. Porque debemos decir que nosotros somos el resultado de ello. Y recuerde que si hay amargura, hay odio, hay rabia, hay gritería, hay maledicencia, hay todo eso, es porque alguien también escribió con sus palabras en nuestro corazón. Pero, ¿sabe? Nosotros debemos tener cuidado de eso. Porque sin duda que las palabras son venenosas y son un mundo de maldad. Y esa maldad está dentro de nosotros. ¿Sabe? Como dijimos, las palabras pueden ser un canal infernal. Y pueden quebrantar el espíritu y destruir el espíritu de una persona. Mire, vamos a Proverbios, volvamos a Proverbios. Recuerda que usted está ahí, capítulo 16, vaya al capítulo 16. Quizá usted está pensando en que usted ha sido ofendido, que usted ha ofendido a otros, incluso por los seres más queridos, amados. ¿Ah? Pero eso debe llevarnos a nosotros, ¿cierto?, a pensar hoy día en el poder de las palabras. Mira lo que dice el Proverbio 16, versículo 27 y 28. Dice, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. A los mejores amigos. ¿Sabe? Cuando pensamos en esto, decía Santiago que las palabras son un fuego, ¿cierto?, una llama que puede reducir todo a ceniza. O sea, sus palabras pueden provocar un incendio y reducir todo a nada. Todo a nada. ¿Saben? Proverbio en el capítulo 12, versículo 18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, más la lengua de los sabios es medicina. ¿Sabe? Dice que las palabras pueden ser como una espada, no solamente reducir a nada, sino también quitar la vida de las personas. Mire qué malvadas pueden ser nuestras palabras. Debemos medirlas, debemos trabajar en ellas. Yo le voy a decir cómo más adelante. ¿Sabe? Dice que una mujer se compró un vestido blanco, precioso, y salió a lucirlo. Esperando la locomoción, dice que se apoyó en una muralla que estaba recién pintada. Sin darse cuenta, ella subió a la micro y bueno, en esta muralla recién pintada había un grafiti de una serpiente. Y esta serpiente quedó plasmada en su vestido blanco, en su espalda.
Entonces dice que todos se miraban, se reían y se burlaban de ella. Ella sin poder ver su espalda, ¿cierto? Con la serpiente que había quedado dibujada en ese hermoso vestido blanco, llega a su casa y le pregunta a su marido y le dice, ¿hay algo detrás de mi vestido blanco que pueda causar la burla o la risa de los demás? El marido, ¿cierto? Va y mira su espalda y le dice, querida, no hay nada de lo que seas tú misma. Mire qué palabras. ¿Ah? No hay nada de lo que seas tú misma. O sea, en otras palabras, ¿cierto? El marido también se burló y se rió de ella, ¿cierto? Recuerde que las palabras pueden ser un veneno mortal, pueden ser un veneno, ¿cierto? Que puede contaminar todo el cuerpo y puede resultar en muerte. El poder de la vida o la muerte, como decía Proverbios 18:21, está en nuestras palabras. Esto significa que usted puede asesinar el carácter de una persona como lo dijimos. ¿Ah? Como lo dijimos. Una ancianita, ¿cierto? Visitando al doctor con sus exámenes en mano, el doctor le dice, bueno, señora, al poder ver sus exámenes, me doy cuenta que usted ha sido contaminada con rabia. Entonces la anciana inmediatamente saca una libretita y comienza a anotar. El doctor le dice, pero no le he dicho todavía lo que tiene que tomar. Yo le voy a decir los medicamentos y le voy a dar una receta. No tiene que anotar nada. Y ella le dice, pero doctor, no se preocupe. Si no estoy anotando nada de lo que usted está diciéndome. Estoy haciendo una lista de nombres a quien voy a morder. Porque a veces, ¿cierto? Como dice incluso Santiago, y no solo Santiago, sino también en otras partes, nosotros con las palabras también nos mordemos unos a otros. Y sabe, todos nosotros debemos confesar que somos culpables de haber hablado mal contra una persona o haberle hablado mal a una persona. Si no hemos enviado un dardo verbal venenoso contra alguien, hemos hablado por detrás de alguien, utilizando, ¿cierto?, palabras para envenenar la vida de otras personas. Recuerde que nosotros seremos juzgados por nuestras propias palabras. Y las palabras pueden ser malvadas, pueden ser inicuas. Hay iniquidad a veces en nuestras palabras, hay maldad en nuestras palabras. A veces tenemos que tener cuidado incluso cuando nos reímos, nos burlamos de otro, porque podemos causar un daño irreparable en su vida. Un daño irreparable en su vida. ¿Sabe? Yo dije que muchos de nosotros podemos sentirnos culpables, porque a más de alguna persona hemos enviado un dardo verbal venenoso, o hemos hablado a espaldas de otras personas, envenenando sus vidas. Pero también debemos reconocer que muchas veces nosotros hemos sido envenenados. Hemos recibido esos dardos. Y debemos considerarlo para tomar el remedio, como esta anciana le llamo, el remedio que nos corresponde, el remedio que debemos tomar. Porque sabe, Santiago en el capítulo 3, versículo 9 al 12, te puede retomarlo, leerlo ahí.
nuevamente, no habla de la inconsistencia de las palabras. La inconsistencia de las palabras, de nuestras palabras. Y nos da también, como él quiere ilustrar en todo este pasaje, él usa muchas ilustraciones y él usa nuevamente una ilustración y dice que existe una correspondencia lógica entre el mundo natural. ¿Ah? Y lo expresa de esa manera. ¿Ah? Que existe una correspondencia lógica entre el mundo natural. Y que dice que una higuera no puede dar, ¿cierto?, aceitunas, o que de una fuente dulce no puede dar agua amarga. Es imposible que sea así, dice él. Esto no es así. Dice, usted no va a encontrar en ningún lugar una fuente de agua que dé agua dulce y amarga. O usted nunca va a encontrar una higuera que le dé aceitunas. Nunca va a encontrar eso. Porque la naturaleza misma, ¿cierto? La naturaleza misma, ¿cierto?, se encarga de mostrarnos que hay una correspondencia lógica en el mundo natural. Que de una fuente, no debe ser así, dice, puede salir agua dulce y amarga. No, no puede ser así. No puede. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando yo pienso en mis palabras, debo pensar, ¿cierto?, ahora como un creyente, como un hijo de Dios. Quizás hemos ofendido, hemos dado dardos venenosos a las personas. Pero sabe, hoy día Dios quiere producir un cambio en nosotros. Dios quiere hacer un cambio en nuestra vida. Y sabe, Él nos ha dado el Espíritu Santo. Y nos ha dado una vida espiritual para que esto no sea así. Pero recuerde que el remedio consiste en que usted pueda entregar el control de sus palabras al poder del Santo Espíritu de Dios y que usted sea lleno del Espíritu Santo, dejando que Él controle cada una de sus palabras. Porque, ¿sabe? Cuando pensamos en esta correspondencia lógica en la naturaleza, quiere decir que si usted ama a Dios, usted debe amar a su prójimo. Usted debe amar a su prójimo. Porque cuando usted ama a Dios, eso debe ser el reflejo de sus palabras, palabras de amor hacia los demás, y debe existir esa correspondencia entre mis palabras, entre mis acciones, entre lo que yo creo, como decía Tito, mi fe y mi amor por Dios, porque muchas veces entre lo que decimos y hacemos no existe esta consistencia. Somos tan inconsistentes. Tan inconsistentes. Y recuerde que Santiago dice que la lengua, hablando de las palabras, es un miembro que ningún hombre ha domado. Usted mismo no puede controlar sus propias palabras por usted mismo. Usted no puede tener control de sus palabras si no es el Espíritu Santo el que toma control de sus labios, de sus palabras, de su vida, de su corazón. Usted debe, y cada vez que venga palabras necias, soeces, groseras, usted debe entregar su vida y sus palabras
al control y al poder del Espíritu Santo. Recuerde lo que dice Mateo 12:43. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo lo he dicho varias veces este texto. Ahí lo tiene. Mateo 12:43. Lo que está, mire, escuche bien, lo que está en la raíz, pensando en esto, la consistencia, la correspondencia lógica natural, lo que está en la raíz del árbol se hará visible en el fruto de ese árbol. Escuche bien, lo que está en el fondo del pozo se hará visible en el agua de ese pozo. Es verdad, Santiago nos dijo que el freno controla el caballo, que el timón controla al barco, pero sabe, hay quien controla, ¿cierto?, a ese freno y hay quien controla a ese timón. Por lo tanto, cuando hablamos, ¿quién es aquel? Es Dios en la obra del Espíritu Santo que mora en su corazón. Porque la verdad es que hay alguien que está controlando su freno y el timón. ¿Y quién es? Debo preguntarle a usted. ¿Y quién es? ¿Usted o Dios? ¿Quién está controlando sus palabras? Sus palabras deben estar controladas por el poder del Santo Espíritu de Dios. Porque es el único que puede frenar, es el único que puede dirigir, es el único que puede darnos palabras de bendición y edificación. Hermanos, las palabras tienen un poder extraordinario. Hoy día debemos limpiarnos de ellas. Hoy día debemos pedir perdón a Dios por aquellas palabras que hemos dicho, que han marcado la vida de las personas. Para que el Espíritu Santo pueda controlar nuestra vida. Para que el Espíritu Santo y Dios puedan tomar control de nuestras palabras. Para que así también podamos pedirle perdón a aquellos que hemos ofendido, que hemos dañado a través de nuestras palabras. Porque las palabras tienen poder y pueden ser de vida o pueden ser de muerte. Si hoy día es imposible, tener acceso a aquellos que nos han dañado o que hemos dañado con nuestras palabras. Pero Dios está ahí contigo. Dios está contigo ahí. Y dile a Dios, Señor, sáname de aquellos que hablaron contra mí, que marcaron mis vidas con sus palabras ofensivas, descalificativas, disminutivas, que muchas veces me hicieron reproducir y repetir, porque en mi corazón guardé tantas cosas. Límpiame de eso. Y limpia aquellos que yo he ofendido con mis palabras. Y permite, Dios,
lo que tú dijiste en tu palabra, que eso sea una realidad en mi vida, que eso sea una verdad, que no solamente pueda ponerla en práctica para mí, sino también para los demás. Que mis palabras siempre sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepa cómo debo responder a cada uno, a cada uno. Señor, ayúdame a ser sabio, para que en mis labios hayan palabras de sabiduría con todos. Dios Santo, sáname y sana a los que yo haya podido dañar. Y permite que hoy día, desde hoy día, en mis labios solo hayan palabras de sabiduría, solo hayan palabras que sean controladas por la gracia y el poder de tu Santo Espíritu.